Hola, ¿cómo están? Bienvenidos chiquillas y chiquillos a un video estreno más del grupo de jóvenes adultos. Si nos estás visitando por primera vez, te contamos que estamos todos los viernes a las 20 horas con un video estreno, donde como grupo de jóvenes estamos estudiando la palabra del Señor. Entonces te invitamos a que puedas apartar una hora todos los viernes, excepto los feriados, entre las 8 y las 9 de la noche, para que te instales en tu casa y puedas tener un culto personal, ¿no es cierto? Puedas traer tu Biblia, un cuaderno para apuntes, reflexiones, preguntas que te surjan. Puedes estar con familiares, a lo mejor puedes compartir esta instancia también de estudio con la familia, con los amigos o con quien tú vivas. Te invitamos a que podamos disfrutar, agendar y también, ¿por qué no?, a comentar. Ahí al ladito está el chat y nos saludamos también y compartimos aproximadamente una hora todos los viernes a las 20 horas con este video estreno, donde seguimos también estando juntos como hermanos en Cristo. Y junto con eso también te recuerdo que aparte de los videos estrenos de las 20 horas, nos juntamos a orar todos los viernes también a las 19-20 horas a través de la plataforma Zoom. Tú nos puedes pedir el link si quieres participar y oramos aproximadamente unos 25 minutos. Desde las 19:20 nos empezamos a reunir. Aprovechamos esa instancia también para saludarnos, para conversar, para saber cómo estamos, y desde las 19:30 en adelante ya empezamos a orar aproximadamente unos 25 minutos. Es muy cortito y es una instancia también muy libre para que tú participes. Puedes orar calladito, no hay ningún problema, o también puedes compartir en voz alta, por darle un nombre, la oración del día viernes, donde oramos por peticiones también personales que se pueden presentar, pero también por el grupo de jóvenes completo, ¿no es cierto?, por nuestros hermanos de adolescentes, intermedios y nosotros también, jóvenes adultos. Así que te invitamos a que puedas sumarte a la oración de las 19-20 horas, como les dije recién, a través de la plataforma Zoom. Y estamos estudiando una serie que ya este sería el tercer o cuarto tema de la serie sobre el libro de Daniel, el cuarto video creo que es. Y es invitarte a que puedas sumarte también a este estudio, que no pase como un viernes más, sino que puedas estudiar junto a nosotros la palabra del Señor. Si siempre has querido estudiar un libro de la Biblia y a lo mejor te cuesta organizarte, agenda este tiempo. Es una muy buena instancia y el día de hoy el tema lo trae la Bea. La Beita nos va a estar compartiendo la palabra del Señor. Y un aviso también muy importante es que le vamos a dar un cierre al primer capítulo de esta serie. Vamos a seguir estudiando la serie con el capítulo 2, 3 en adelante, pero le vamos a dar un cierre al capítulo 1 y te queremos invitar para el viernes 31 de julio. Viernes 31 de julio a las 20 horas vamos a tener una reunión de cierre del capítulo 1 a través de Zoom. Va a ser un pequeño culto de jóvenes adultos donde vamos a, obviamente, estudiar su palabra, vamos a compartir entre nosotros también, vamos a orar y vamos a cantar. Vamos a tener un culto de jóvenes el viernes 31 de julio a las 20 horas. Si quieres participar y necesitas un poco más de información, ya te puedes contactar con nosotros y nos puedes ir preguntando y también contarnos que vas a participar, que cuentes que podemos contar con ustedes, que les reservemos ese cupo para que también se puedan unir, y esto también es absolutamente gratuito y voluntario, así que se pueden ya empezar a organizar y vamos a dar más información, ¿no es cierto?, durante todo este mes, que nos queda aproximadamente un mes. A través de las redes sociales vamos a ir contando también cómo va esta actividad, así que ya lo saben. Viernes 31 de julio, culto de jóvenes adultos a las 20
20 horas, ¿no es cierto? Viernes 31 de julio a las 20 horas vamos a tener este cierre del capítulo 1 del libro de Daniel. Así que todos muy invitados. Y por otro lado les contamos también las actividades que tenemos como iglesia. Ya esto es para toda la congregación, ¿no es cierto? Los lunes un estudio bíblico a cargo del pastor Brian Ochí. Los miércoles tenemos una tarde de alabanza con el pastor Claudio Fuentes. Los jueves tenemos reunión de oración con el pastor Luis Miguel Guzmán. Estas tres actividades, ¿no es cierto?, las del lunes, miércoles y jueves, son a las 6 de la tarde, a las 18 horas, y son todas a través del canal de YouTube de nuestra iglesia. Así que si en la semana también tienes un tiempo y te gustaría seguir compartiendo con nosotros, lo puedes hacer a través del canal de YouTube de nuestra iglesia los lunes, los miércoles o los jueves. Y por supuesto también dejarte invitado para los domingos. Los domingos a las 11:30 horas tenemos nuestro culto general, nuestra reunión general, también en un video en directo a través de nuestro canal de YouTube, a través del canal de YouTube de nuestra iglesia. Están saliendo los datos en pantalla y ahí tú puedes acceder, y también todas estas actividades son libres, gratuitas y, como siempre, voluntarias también. Pero también en el canal de YouTube de nuestra iglesia hay muchos más recursos. Hay devocionales, hay canciones y hay otros tipos de estudios, y están también las prédicas anteriores, las cuales puedes revisar si también te interesa estudiar la palabra de Dios un poco más en profundidad. Entonces tienes muchos recursos para participar, así que no te olvides todas estas actividades. Y el domingo a las 11:30 horas, culto general, y ahí participamos todos como cuerpo, como iglesia, en nuestras casas, con quienes estemos, pero a través del canal de YouTube de nuestra congregación. También seguimos con las canastas familiares que van en ayuda de nuestros hermanos que están en necesidad. Ha aumentado mucho la necesidad, se le están entregando canastas a todos los hermanos, van más de 200 familias que han sido beneficiadas con esto. Y si el Señor a ti te ha permitido mantener tus ingresos, mantener tu trabajo, y puedes y quieres también ser bendición para nuestros hermanos, te invitamos a que puedas colaborar. Contáctate con Priscila Pinto, los datos están saliendo en pantalla, y diles que tú quieres aportar con esto, con dinero o con alimentos. Ella te va a entregar toda la información que tú necesites, y te invitamos a que hoy es el tiempo de que ayudemos, de que nos pongamos con nuestros hermanos y que demos de lo que el Señor nos ha dado. Entonces es muy importante también que en estos tiempos de crisis, ¿no es cierto?, podamos ser luz en tiempos de necesidad. Y para terminar, quería contarles que ya cerramos un poco los montos finales de las ofrendas, y les queríamos contar cómo vamos a distribuir esto. Las ofrendas del retiro, todo lo que se recolectó o todos los aportes que se hicieron para el retiro que tuvimos hace un tiempo atrás, el 6 de junio, ya se consolidaron, y les queríamos contar cómo lo vamos a distribuir. Y estos aportes que recibimos nos van a permitir poder mantener a nuestros misioneros, o sea, mantener el aporte mensual que nosotros les hacemos siempre. Nos va a permitir poder estar 3 meses tranquilos con eso, y poder aportarles sin ningún problema. Le vamos a subir también un poco el monto para que puedan administrarlo, o para que puedan estar tranquilos también con este aporte durante 3 meses. Entonces tenemos 3 meses asegurados para los misioneros a los cuales nosotros apoyamos mensualmente. Esa es parte de la bendición que nos ha permitido también los aportes y las ofrendas que ustedes han entregado con el ítem de retiro de jóvenes adultos. Otro apoyo importante es que vamos a poder aportar a 8 jóvenes adultos, ¿no es cierto?, de nuestro grupo, aportes en efectivo a 8 jóvenes adultos con aporte en efectivo, por una sola vez, por supuesto. Pero también va a ser una gran bendición para ellos. Entonces 8 jóvenes adultos van a ser también bendecidos con los aportes que pudimos reunir
con el ítem retiro jóvenes adultos. Y obviamente esto va a ser solamente un aporte en dinero, un aporte solamente. Y finalmente también vamos a poder entregar un aporte en dinero al grupo de adolescentes de nuestra iglesia. Este aporte ya se hizo efectivo, los otros se van a hacer efectivos durante el tiempo, pero este ya se realizó. Y Chris Álvarez, que es el líder, manifestó su gratitud también a todos los que pudieron aportar, porque también estos dineros que se entregaron van a beneficiar también a algunas familias del grupo de adolescentes. Entonces el Señor ha sido muy muy bueno con nosotros. Hemos podido distribuir lo que hemos considerado las necesidades más urgentes y de la mejor manera posible. Y si ustedes quieren más detalles, todos los que aportaron, todos los que apoyaron en esto y participaron en esto y quieren más detalles, pueden consultarlo sin ningún problema y se los vamos a hacer llegar si así lo necesitan. Chiquillos, ya no tengo nada más que decirles que pasemos ya a la oración y a la lectura bíblica del tema del día de hoy, que lo trae la Beita. Así que les dejo un gran abrazo, tengamos un buen tiempo de estudio y de meditar en la palabra del Señor. Así que nos vemos el próximo viernes, si así lo quiere, y los dejo entonces ahora con el Javi, que va a orar y nos va a traer la palabra también para nuestra lectura de todos los viernes. Un abrazo y nos vemos. Hola chiquillos, ¿cómo están? Qué gusto poder hablarles a través de este video estreno, aunque sea un ratito, pero a mí me toca hoy traerles la lectura de el texto base que vamos a ver hoy a través del tema que nos trae la Beita. Así que leamos, acompáñenme. El texto está en Daniel, capítulo 1, versículo 8. ¿Ya? Y el texto dice así: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Oremos, chiquillos. Señor, te damos primero que nada gracias porque tú permites todo en nuestras vidas, Señor. Tú permites que pase todo lo que nos acontece, Señor, y entendemos que está todo sujeto a tu soberanía, Señor, a tu plan perfecto. Te damos gracias por tu salvación, Señor, por haber enviado a tu Hijo a morir ahí por nosotros, a recibir el castigo que nosotros deberíamos recibir, Señor. Y por eso estamos eternamente agradecidos, Señor. No hay nada que nosotros podamos hacer que se compare a ello, Señor. Y te damos gracias porque también siempre a través de tu Espíritu, Señor, vas discerniendo, Señor, en nuestras vidas, nos vas enseñando, nos vas ayudando, Señor, nos vas consolando. Todo lo que nosotros podamos necesitar está en ti, Señor, y eso lo agradecemos siempre. Te queremos pedir, Señor, por este tiempo, por el tema que nos va a traer la Beita, Señor, que es lo que tú nos vas a hablar a través de ella. Te queremos pedir que podamos tener un corazón dispuesto con humildad, con sencillez, Señor, y abierto a recibir tu palabra. Y así como estar dispuesto a recibirla, también estar dispuesto a aplicarla, Señor, a nuestra vida. Y eso quiere decir aplicarla directamente en el ámbito personal, como también hacia los que nos rodean, Señor. Que podamos ser luz, que podamos llevar tu palabra, tanto de boca como con nuestros hechos, Señor. Nuestro testimonio tiene que ver con lo que nosotros hacemos también, Señor. Y te pedimos que nos ayudes porque no es una tarea fácil y sabemos que no podemos hacerla solo tampoco, Señor. No depende de lo que nosotros hagamos, sino que depende de lo que tú haces en nuestras vidas, Señor. Y por eso te pedimos, Señor, que estés ahí de la mano de nosotros, Señor. Te quiero pedir por la Beita, Señor, también, que este tema haya sido de bendición, que nos pueda transmitir con claridad, con tranquilidad, lo que
lo que tú quieres transmitir, Señor, porque entendemos que esto está bajo tu total soberanía, Señor. Te pido por el grupo, Señor, de jóvenes adultos, que podamos seguir animándonos a buscar de ti en tu palabra, Señor, a través de la oración también, Señor. Y te pido también por todos los otros jóvenes, Señor, los grupos de jóvenes, adolescentes, intermedios, los preadolescentes, Señor, los niños, Señor, que están en la etapa de crecimiento, que tú siempre estés con ellos, Señor. Sabemos que tú estás siempre con ellos, con nosotros, Señor, pero también sabemos que te gusta que nosotros te pidamos, Señor, como corresponde. Te pedimos por todos los hermanos de la iglesia, Señor, por aquellos que están pasando necesidad, que están pasando por problemas debido a los acontecimientos, Señor, pero descansamos en ti, Señor. Sabemos que tú tienes todo bajo tus planes, bajo tu soberanía y el control de todo, Señor. Tú sabes cuándo esto va a acabar, cuándo no, y nosotros debemos descansar en eso, Señor. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesús, Señor. Amén. Ya, chiquillos, que disfruten del tema, y los animo a siempre estar buscando ahí del Señor a través de su palabra, de su oración, y también muy importante a través de la comunión con los hermanos. Así que estén bien, chiquillos, cuídense. Hola, ¿cómo están? Un viernes más, una nueva oportunidad de poder compartir juntos la palabra del Señor. Muy contentos, por supuesto, de poder tener este privilegio y tener este espacio de poder estar reunidos un viernes a las 8, bueno, ya son pasaditas las 8, donde podemos estar compartiendo la palabra del Señor. Seguimos con nuestra serie, con nuestra nueva serie, cuarto viernes de esta serie, que se llama Contra la corriente, nuestras convicciones ancladas muy bien, en Cristo. Hoy día, el tema que vamos a hablar, ¿no es cierto? Lo he llamado nuestras convicciones ancladas en Dios. Y está basado en Daniel, capítulo 1, versículo 8. El Javi hace unos segundos o minutitos atrás leyó este versículo, pero yo los invito a que lo leamos juntos nuevamente, porque de ahí en adelante vamos a empezar a esta exposición. Entonces Daniel 1.8 dice así: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Vimos la semana pasada, entre otras cosas, cómo se inició la babilonización, esa palabra es un poco difícil, de los jóvenes judíos que habían sido deportados desde Israel a Babilonia. Recordemos que estos jóvenes pasaron por varias cosas, estamos hablando de Daniel y de sus amigos, ¿no es cierto? Vivieron la guerra, Jerusalén había sido sitiada y arrasada completamente. Por lo tanto, ellos habían sido apartados de sus familias y de su tierra natal. Fueron llevados cautivos a Babilonia, que era el centro del poder y del ocultismo. Les cambiaron sus nombres a nombres asociados con dioses paganos e iniciaron con ellos un programa académico babilónico, le puse yo, ¿no es cierto? Además de ofrecerles y de tener a toda su disposición la comida del palacio del rey. En eso quedamos la semana pasada. Ya sabes, si no pudiste estar la semana pasada, si no lo viste, te invitamos a que lo veas para que puedas ir contextualizando bien todo lo que vamos viendo viernes a viernes. Bien, hoy día entonces estamos viendo lo que es la convicción anclada en Dios. Y eso es lo primero que les invito a que podamos compartir. Y vamos a tomar la primera parte del versículo de Daniel 1.8, que dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse por la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. La primera parte, de ahí vamos a seguir avanzando. ¿Por qué Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey? Bueno, aquí tenemos que entender lo siguiente, viendo lo que venía desde la semana pasada. Primero, no había una prohibición estricta de tomar un nombre pagano, como le habían cambiado los nombres, ¿no es cierto? Ni de aprender lo que otras personas tenían que enseñarle. Su cultura, la cultura babilónica, el idioma, ¿no es cierto? Sin embargo, había y existía una prohibición muy estricta sobre lo que un judío podía comer o no podía comer.
Entonces Daniel, al llegar a este momento de este ofrecimiento de la comida del rey para ellos, él detiene este proceso de lavado de cerebro que estaban tratando de hacer con estos jóvenes israelitas que ahora estaban en Babilonia, ¿no es cierto? Detiene este lavado de cerebro y dice alto, porque él no iba a aceptar un cambio en su estilo de vida. Podía aceptar un cambio de nombre, porque no tiene mayor problema, podía aceptar el obtener conocimiento de una nueva cultura, pero no iba a aceptar un cambio de vida. Y esto estaba asociado a la comida que le estaban ofreciendo del rey de Babilonia. ¿Por qué? Porque él estaba protegiendo su corazón. Daniel tenía muy claro quién era su Dios, tenía sus convicciones claras acerca de Dios, porque le conocía, a pesar de su corta edad. Recuerden que tendría entre 14 y 17 años, 15 y 17 años, y conocía sus atributos, la soberanía, la justicia, la santidad, entre otras cosas, que fueron temas que estuvimos viendo con la Ale, si no me equivoco, en el segundo tema de esta serie. Y por eso propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Vamos a profundizar un poquito en esto para que nos vaya quedando más claro. Primero vamos a preguntarnos qué es contaminarse, para que nos quede bien claro. Si uno busca en el diccionario bíblico y también en otro diccionario y haces una recopilación de esto, podemos encontrar que contaminarse es mancharse, es pervertir, corromper la fe o las costumbres, profanar o quebrantar la ley de Dios. Eso era contaminarse. Y Daniel y sus amigos tenían súper claro, al parecer, este concepto. No podían comer la comida del rey por al menos dos razones. Uno, en la literatura puede encontrar más, pero principalmente era por dos razones que ellos no podían consumirla porque eso los llevaba a contaminarse. Primero, la comida que había sido prohibida por la ley de Dios, que lo pueden encontrar en Levítico 11, los invito a que lo puedan leer, ¿ya? La comida que había sido prohibida por la ley de Dios era consumida por los paganos, por este pueblo babilónico pagano. Y el consumo de esta comida, el comer esa comida, traía descrédito inmediato al compromiso que en este caso Daniel y sus amigos habían asumido con Dios, con su Dios, con nuestro Dios que ellos conocían. ¿Ya? Entonces, aparte de eso, aparte de traer descrédito para su pueblo el consumir esos alimentos, ¿no es cierto? Estos alimentos eran preparados según los estándares babilónicos y no según los estándares del pueblo judío, ¿ya? Entonces, si consumían esos alimentos, esto era una violación a la ley de Dios sobre estos alimentos inmundos que se le estaban presentando. Esa es la primera razón. Les invito a que lean Levítico 11 porque ahí van a poder entender un poquitito más, no vamos a profundizar en eso, pero ahí aparece todo lo que tiene que ver con los alimentos, ¿no es cierto?, que estaban permitidos para el pueblo de Dios, el pueblo judío, y de cómo se tenían que preparar estos alimentos. Pero sí les invito a que lean conmigo Levíticos capítulo 7, versículos 23 y 27, donde dice lo siguiente: habla a los hijos de Israel diciendo, esto se lo dice, ¿no es cierto?, Dios a Moisés, para que Moisés se lo diga a su pueblo, diciendo: ninguna grosura de buey, ni de cordero, ni de cabra comeréis. La grosura de animal muerto y la grosura del que fue despedazado por fieras se dispondrá como cualquier otro uso, mas no la comerás, porque cualquiera que comiere grosura de animal, del cual se ofrece a Jehová ofrenda encendida, la persona que lo comiere será cortada de entre su pueblo. Esta era una de las cosas que estaban prohibidas en relación a los alimentos para el pueblo de Dios, para los judíos, pero que pueblos paganos como Babilonia no lo consideraban así. Por lo tanto, ellos lo comían, no tenían ningún problema, ¿ya? La segunda razón que podemos encontrar es porque en el Antiguo Testamento, una y otra vez, la ley de Dios decía que no tolerarían ídolos, que él, como Dios, ¿no es cierto?, no iba a tolerar que su pueblo estuviera rindiendo pleitesía, por así decirlo, a los ídolos. Dios no iba a tolerar la idolatría de ningún tipo. Y por supuesto, vemos en muchos pasajes del Antiguo Testamento cómo Dios, a través, ¿no es cierto?, de su ley, solicitaba y exigía a su pueblo que no tuvieran que ver con ninguna adoración a ídolos. Y la comida del rey de Babilonia, que se servía en la mesa del rey, siempre
estuvo relacionada con los dioses, porque sabemos por la historia de Babilonia que la comida que servían en la mesa del rey era ofrecida primero a dioses babilónicos y el vino también. Por lo tanto, primero era ofrecido a dioses babilónicos y de ahí era ofrecida en la mesa del rey. Y Daniel y sus amigos, al comer esa comida, estarían comiendo lo que se les había ofrecido a estos dioses paganos. Y estarían literalmente participando de una fiesta pagana. Entonces, ceder a ese requerimiento que implicaba traicionar el llamado de Dios al compromiso que ellos tenían con Dios, ¿no es cierto?, sería una forma de idolatría que provocaría la ira de un Dios celoso y que comprometería sus creencias y su fe en Dios. Y Daniel y sus amigos tenían muy claro quién era su Dios, tenían muy claro qué decía la ley de Dios y lo que tenían prohibido o permitido hacer en este caso con los alimentos. Si vemos Éxodo 20, versículos 4 y 5 dice, esto va a respaldar un poco lo que les estoy diciendo: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Una de las partes de la ley de Dios, ¿no es cierto?, donde Dios le decía a su pueblo que no tenían que tener relación con los ídolos, no tener ninguna semejanza de Él como Dios, ¿ya? Y otro es Éxodo 34, 14, 15. Hay muchos pasajes en el Antiguo Testamento que ustedes pueden ver relacionados con esto. Éxodo 34, 14, 15. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios. Entonces, bueno, todo esto, ¿no es cierto?, parte de la ley de Dios, de la palabra de Dios, era muy conocida por Daniel y por sus amigos. Por lo tanto, ellos tenían muy claro, anidado en su corazón, esta palabra de Dios. Por lo tanto, sabían que no podían hacer eso porque eso iba en contra inmediatamente de lo que Dios estaba disponiendo y sería desobedecerle. Daniel entonces no se opuso al nombre que se le dio, al nuevo nombre, porque él sabía quién era. Por lo tanto, que te cambien el nombre no era algo importante para él, porque él sabía quién era. Los demás podían llamarle como quisieran. Daniel, no se opuso a la educación babilónica porque él sabía en lo que él creía. Por lo tanto, una educación babilónica era tener un poco más de conocimiento. Daniel se opuso y sus amigos a la comida de la mesa del rey porque el comerlo era una desobediencia directa a Dios. La ingestión de estos alimentos era entendido entonces como un culto que se rendía a las deidades babilónicas. Entonces aquí empezamos a ver una convicción a toda prueba en Daniel. Una convicción a toda prueba al detener ahí, ¿no es cierto?, este lavado de cerebro, como veíamos la semana pasada, a su vida. Convicción a toda prueba. Daniel propuso en su corazón entonces no contaminarse. Esto demuestra o refleja, en alguna medida, una gran convicción de parte de Daniel. Por supuesto, no cualquier convicción, sino una convicción de conocer quién es su Dios, quién era su Dios, en quién él estaba confiando a pesar de las circunstancias que estaba viviendo en esos momentos. ¿Qué pasa con nuestras convicciones? Las convicciones que tenemos a nosotros nos dan valor para resistir a la presión y hacer lo que es correcto, siempre y cuando nuestra convicción obviamente esté anclada en Dios o en Cristo. Vamos a recordar un poquitito qué son las convicciones. Esto lo vimos en la introducción a esta serie que la hizo Pablito y en el primer viernes, primer capítulo de esta capítulo, no sé si llamarle capítulo, pero en la primera viernes de esta serie lo pueden ir a ver, ¿ya? Pero vamos a recordar qué son las convicciones. El Pablo en esa oportunidad nos decía que las convicciones son principios y valores que nos identifican, ¿ya?, que determinan conductas y decisiones en cada uno de nosotros y es el resultado de un proceso de formación. Eso es una convicción, ¿ya? Esa es la definición de convicción. Y en esa oportunidad el Pablo profundizó un poquito, ¿no es cierto?, en el Salmo
capítulo 1, versículo del 1 al 4, que yo quiero compartir con ustedes también, solo para a modo de recordatorio, porque pueden ir a verlo, nuevamente les insisto, en ese día viernes, hace 4 viernes atrás. Salmo 1, del 1 al 4 dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, y será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Que estábamos viendo acá, que bienaventurado era el hombre, ¿no es cierto? Que estaba anclado en este caso, en la palabra de Dios, y esa es su delicia, y medita en ella durante el día y durante la noche, que tiene que ver también con lo que estamos hablando, con una convicción clara de saber quién es Dios, que era lo que estaba pasando en este caso con Daniel. Estuvo ahí, permaneció firme, porque él tenía convicción en su corazón, porque él tenía la ley de Dios guardada en su corazón, porque seguramente aprendió desde muy niño a meditar en ella, a confiar en Dios, ¿no es cierto? Y es lo que nosotros hoy día el Señor nos está invitando también a hacer. Nuestras convicciones entonces deben estar ancladas en Dios. Daniel estaba convencido por completo, persuadido de lo que creía. Yo estoy segura de eso porque lo podemos ver hoy día y lo van a ver más adelante también cuando avancemos en esta serie, en este libro de Daniel. Él estaba convencido en quién creía, en su Dios soberano, justo, santo, que independiente de las circunstancias que estaba viviendo en ese momento con sus amigos, sabían que su Dios no cambiaría. Las circunstancias de su vida estaban cambiando, habían cambiado rotundamente, pero su Dios no cambiaría, y eso era una convicción en ellos. ¿Por qué? Porque conocían seguramente a Dios íntimamente. Conocía de principios y de valores que estaban anclados en Dios. Y eso hizo definir su conducta. Entonces vamos viendo la definición de convicción. Conocía a su Dios, conocía los principios y valores de este Dios que él amaba, ¿no es cierto? Y eso hizo definir su conducta y sus decisiones frente a las circunstancias que estaba viviendo, ¿ya? Y por eso propuso en su corazón no contaminarse. Entonces ahora podemos preguntarnos nosotros, ¿cuáles son mis convicciones? ¿Dónde están ancladas mis convicciones? ¿Están ancladas en Cristo o en otra cosa? Daniel, con su actuar hasta este momento, ¿no es cierto?, evidenció que su convicción estaba anclada en Dios, en su ley, en la palabra, estaba alineado con la palabra de Dios. Él estaba alineado con la palabra de Dios y no con las circunstancias que estaba viviendo, que había vivido hasta ahora. El negarse a recibir la comida y el vino del rey no tenían que ver con la comida en sí, eso también lo quiero dejar claro. No es que la comida en sí fuera la mala, ni tampoco la materialidad de estos alimentos, sino que al consumirlos él estaría desobedeciendo la ley de Dios. Por lo tanto, estaría desobedeciendo a Dios. El problema no era en sí la comida, sino que estaría desobedeciendo la ley de Dios, y eso implicaba estar desobedeciendo a Dios. En este sentido, Daniel hizo lo que consideraba adecuado, y no porque él fuera un súper adolescente y un súper valiente joven, sino, vuelvo a insistir, porque él tenía claro quién era su Dios. Y entonces él propuso no contaminarse. Entonces propuso ir contra la corriente, ir contra los geniales ofrecimientos del rey de Babilonia, porque ya tenía educación, iba a estar más educado, con otra cultura, por supuesto, pero imagínense, le habían ofrecido lo mejor de la mesa del rey, los alimentos y el vino. O sea, a mí me ponen un plato de papas fritas en estos momentos y yo sé que no debiera de comerlo por salud, pero es que me lo como inmediatamente. Imagínense él con los ofrecimientos, ¿no es cierto? En otro lugar, no estaba donde él había nacido, estaba en otro lugar, y el rey en esos tiempos era como lo más grande, y le estaban ofreciendo los alimentos del rey. Era como decir,
¿qué más va a hacer? Lo puedo hacer, no hay problema, pero no. Él propuso en su corazón no contaminarse, ir contra la corriente, ir contra estos ofrecimientos del rey de Babilonia, porque su vida estaba basada en una obediencia absoluta a los principios de la palabra de Dios. Voy a repetir esto. Él propuso en su corazón no contaminarse porque su vida estaba basada en una obediencia absoluta a los principios de la palabra de Dios. Mantuvo su convicción y Dios estuvo siempre con él, y eso lo vamos a ir viendo cuando vayamos avanzando en los capítulos siguientes de Daniel. Vamos a ver por todo lo que pasó y cómo Dios estuvo con él en todo momento, porque Daniel sabía quién era su Dios. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Dónde están ancladas nuestras convicciones? Me vuelvo a preguntar. ¿Es la palabra de Dios mi estándar a seguir? ¿Es Dios realmente mi convicción, tu convicción, nuestra convicción? Todos los días, chiquillos, de diferentes maneras, en público, en privado, enfrentamos decisiones que pueden llevarnos a seguir anclados en Cristo, o romper nuestras convicciones todos los días, en lo público y en lo privado. Lo que vemos, lo que leemos, lo que decimos, lo que hacemos, lo que pensamos, incluso lo que no queremos hacer, todo va a reflejar dónde estamos parados nosotros, dónde estamos anclados. Si estamos anclados en Cristo, si estamos anclados en nosotros mismos, o si estamos anclados en las circunstancias que estamos viviendo. Entonces la pregunta nuevamente es, ¿dónde está nuestro corazón cuando estamos en dificultades o cuando no tenemos dificultades? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está puesta nuestra mirada? ¿Dónde están nuestras convicciones? Lo que nos hace tomar decisiones. ¿Cómo habríamos actuado nosotros? ¿Qué habríamos hecho nosotros si fuéramos Daniel y sus amigos con estos ofrecimientos que iban, el de la comida iba directamente en contra de algo que estaba establecido en la palabra de Dios? Vuelvo a decir, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, y vienen a mi mente versículos que son muy conocidos a lo mejor por cada uno de nosotros, pero que tienen realce en este momento, sobre todo por lo que estamos hablando. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y fue una de las cosas que hizo Daniel. Él guardó su corazón porque sabía que si él entregaba y cedía a esto que se le estaba ofreciendo, finalmente iba a ceder a cambiar efectivamente un estilo de vida que iba en contra de lo que Dios había establecido para ellos como hijos de Dios, como pueblo de Dios, como escogidos de Dios. Entonces, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Yo me imagino que Daniel hacía eso, y es la invitación que el Señor nos hace hoy a cada uno de nosotros. Podemos ver también el Salmo 48 que dice, hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Me imagino a Daniel pensando y sintiendo eso. La pregunta es, nosotros, ¿cómo vivimos esto? Está en nuestro corazón, cuidamos nuestro corazón a través de nuestras convicciones frente a las situaciones que podemos vivir día a día. Y el Salmo 119, 9 al 16 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Qué maravilloso es poder estar centrados y estar con nuestras convicciones en Dios, en Cristo. Porque si eso es realmente así, podemos vivenciar esto que dice acá, que acabo de leer en el Salmo 119. Guardar la palabra del Señor es lo mejor que podemos hacer, chiquillos. Meditar en ella, conocer al Señor,
y que eso sea nuestro estándar de vida es lo mejor que podemos hacer, porque eso nos va a poder ayudar a tomar decisiones y a poder actuar de una manera que glorifique a Dios en nuestra vida y no al actuar de una manera donde nosotros solamente nos miremos a nosotros mismos. Es importante tener presente cuando meditamos en esto entonces que no basta solo con declarar que mis convicciones están ancladas en Dios, como podemos hacerlo al leer estos versículos que yo acabo de compartir con ustedes, como vemos que también lo hizo Daniel, sino que debemos también demostrar con hechos si realmente lo que creo es una convicción en mi vida. Si yo les pregunto nuevamente, ¿dónde están ancladas tus convicciones? Lo más seguro es que podamos decir fácilmente, sí, están en Dios, están en Cristo, pero una cosa es decirlo y la otra es vivirlo. ¿Cómo lo hacemos? El decirlo, al actuarlo, de repente existe una gran diferencia y esa es la diferencia que no debiera existir. El decirlo debiera llevarnos también a actuar de esa manera, ¿ya? Entonces, claramente, Daniel no hubiese podido hacerlo, no hubiese podido detener esto, ¿no es cierto?, si no fuera porque realmente tenía su mirada puesta en Dios, en ese temor reverente a su Dios, porque Daniel tenía fe en Dios y sabía lo que glorificaba a Dios y sabía lo que no glorificaba a Dios. Tenía sus convicciones claras y por eso fue también capaz de decir alto con la comida del rey. Pero insisto, no por él, no porque Daniel fuera un súper joven, valiente, sino porque él sabía quién era su Dios, él conocía a su Dios y tenía un temor reverente ante su Dios. Nosotros, seguramente, chiquillos, seguramente, yo lo he hecho 1000 veces, día a día, y a lo mejor tú también. Hemos titubeado, hemos cedido a un montón de cosas que nos van sucediendo, circunstancias que vamos enfrentando. Y si no hemos guardado en nuestro corazón la palabra de Dios, si no conocemos los atributos de Dios, si no tenemos una relación de intimidad con el Señor, vamos a ceder a todo lo que el mundo puede ofrecernos. Eso es lo que nosotros tenemos que tener claro, ¿ya? Que si no guardamos en nuestro corazón la palabra del Señor, si no conocemos su atributo, si no nos relacionamos íntimamente con nuestro Señor, vamos a ceder a todo lo que el mundo puede ofrecernos. Existen muchas presiones a las que nos vemos enfrentados día a día nosotros. Presiones con la familia, presiones con los amigos, en el trabajo, decisiones que tenemos que tomar, grandes y pequeñas. Incluso en estos días que estamos en cuarentena, yo creo que más de algo nos puede haber pasado que nos ha hecho tomar alguna decisión que no debimos haber tomado y donde no glorificamos al Señor. El otro día conversaba con unas amigas y creo que este ejemplo que voy a dar nos puede ayudar a eso. Por ejemplo, ahora que estamos en cuarentena y que hace una semana o 2 semanas se utilizaron solamente, por ejemplo, 2 permisos para poder ir a comprar o ir a la farmacia, ¿no es cierto? 2 permisos a la semana. ¿Y qué pasa si de repente, yo no sé si a lo mejor a ustedes les ha pasado, pero qué pasa si se nos agotaron esos 2 permisos y queremos ir a comprar? Y podemos decir, ya, pero si se ha visto en la tele que no están fiscalizando como deberían de fiscalizar, que vaya, total, el supermercado me queda aquí cerquita, no va a pasar nada, no me van a hacer nada. Eso, que es algo que es muy cotidiano, que es muy sencillo, si nosotros lo hemos hecho, por ejemplo, o si hemos querido hacerlo, o ya lo hicimos, quiere decir que hemos faltado, ¿no es cierto?, a nuestras autoridades. Y eso implica faltar, por supuesto, a Dios, porque el Señor ha puesto autoridades sobre nosotros. Yo he estado tentada a hacerlo porque yo tengo el supermercado aquí al lado de mi casa. Es como que salto la bandereta y estoy en el supermercado. Y cuando uno de repente siente que tiene menos libertad para hacer algo, es como que te dan deseos de poder salir. Y si uno ya tiene ocupado sus permisos, o incluso puede ser que quieras ir a darte una vuelta a la playa en el auto o caminando y dices, bueno, supe que no estaban fiscalizando, no tengo permiso, pero lo voy a hacer, total, nadie se va a dar cuenta. ¿Y qué pasa ahí? Decisiones pequeñas, pero que tienen que ver también con nuestras convicciones, que van
a honrar o no van a honrar a Dios, van a glorificarlo o no. Cosas tan pequeñas como esa, pero donde nuestro actuar a veces deja mucho que desear. Puede que nos pase, puede que no nos pase. U otro ejemplo, también considerando en este tiempo en que nos encontramos. Yo por lo menos estoy trabajando en casa. A lo mejor muchos de ustedes les ha tocado estar teletrabajando. Así le decimos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa? Nosotros deberíamos estar, ¿no es cierto?, cumpliendo un horario laboral. Pero cuando estamos en la casa podemos decir, hoy puedo levantarme más tarde, total, nadie me está mirando y estoy haciendo mi trabajo. O incluso he escuchado por ahí que hay algunos que, estando en horario de trabajo, pero como están en la casa, han visto series de Netflix, han terminado series de Netflix en horario laboral. Nadie te está viendo, cumples con tu trabajo, pero ¿estás haciendo realmente lo que debieras hacer? Son decisiones pequeñas, como haber consumido los alimentos, ¿no es cierto? Como haber consumido los alimentos que el rey estaba ofreciendo a Daniel y a sus amigos. Porque el capear horas de trabajo también está mal, no lo debemos hacer. ¿Por qué? Porque nos están pagando por ese trabajo y nosotros debemos de cumplir ese horario laboral, independiente de que ahora estemos en casa. Son pequeñas cosas que a lo mejor nos pueden pasar y que podemos decir, pero si eso no importa, da lo mismo. No, no da lo mismo. Porque si nosotros flaqueamos y cedemos en cosas tan pequeñas como esa, vamos a estar a un paso de romper nuestras convicciones en cosas más grandes también. Y finalmente, lo que vamos a hacer es no estar glorificando a nuestro Señor con nuestras acciones o incluso con nuestros pensamientos. Entonces, tenemos que tener ojo y mucho cuidado con eso. La verdad, chiquillos, es que muy a menudo nos vemos presionados a bajar nuestras normas que están y que deben estar basadas en la palabra de Dios y vivir más como el mundo que nos rodea que como el Señor nos invita a vivir. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado. Chiquillos, no basta con preferir o desear hacer la voluntad de Dios. No, si yo quiero hacer la voluntad de Dios, yo deseo hacer la voluntad de Dios, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Como Daniel, debemos proponernos obedecer a Dios en todo y bajo toda circunstancia. Ahora vamos a pasar a la segunda parte que dice convicciones ancladas en Dios en acción, porque una cosa son las convicciones que nosotros podemos declarar, ¿no es cierto?, tener ancladas en el Señor, en Dios, pero lo otro es la acción que llevan esas convicciones. Entonces vamos a ver Daniel 1:8, la segunda parte, dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se los obligase a contaminarse. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se lo obligase a contaminarse. Daniel tomó una decisión muy valiente, sobre todo si pensamos en todas las razones por las que él pudo haber decidido contaminarse, él y sus amigos. Por ejemplo, recuerden que era un adolescente que estaba lejos de su casa, por lo tanto sus padres no estaban ahí para decirle, ¿qué estás haciendo? Eso no se hace. Cuando están los papás o cuando hay un familiar por ahí, es como que tienes ahí como el Pepe Grillo que te dice, no hagas eso, no. Él era un adolescente, una edad bastante compleja, y estaba lejos de casa. Rechazar los alimentos del rey era rechazar al rey y podría resultar en un castigo bastante fuerte, porque este rey Nabucodonosor de Babilonia y otros que vinieron después eran bastante malvados cuando alguien no hacía lo que él quería, y vamos a ver en capítulos que vienen más adelante situaciones en las que se vieron enfrentados Daniel y sus amigos. Entonces, rechazar los alimentos del rey era rechazar al rey y eso podría resultar en un castigo bastante fuerte. Negarse a comer la comida del rey pudo haber terminado con la posibilidad de que ellos siguieran avanzando en esta nueva lugar donde iban a vivir. A lo mejor iban a ser desechados o iban a terminar esta educación que estaban recibiendo. Pudo haber pasado cualquier cosa, ¿ya? La comida en sí era sin duda muy atractiva. Ya lo vimos hace un momento atrás. Era muy atractiva, debe haber sido muy, muy rica. Y parecía una mejor alternativa frente a comer verduras o legumbres y agua por 3 años. Por lo tanto, obviamente, entre una y otra cosa, entre una manzana y una papa frita, a mí no me pregunten, bueno, ya saben lo que diría, ¿no es cierto?
Y era fácil pensar que Dios los había abandonado, ¿ya? Porque habían sido llevados, deportados a Babilonia. Entonces, en esa circunstancia era, ¿qué pasó? Dios me abandonó, ¿cómo no me protegió? ¿Cómo no me cuidó? Estaban exiliados, secuestrados de Jerusalén. Pudieron haber dicho, ¿por qué debemos arriesgar nuestro cuello por este Dios que nos abandonó? Ellos pudieron haberse cuestionado, Daniel pudo haberse cuestionado, pero no lo hizo. Ellos estaban comprometidos a la obediencia de su Dios, aun cuando las circunstancias no eran las mejores. Daniel y sus amigos tenían todas las razones, chiquillos, para aceptar lo que se les estaba ofreciendo, pero no lo hicieron. No lo hicieron. ¿Por qué? Porque tenían claras sus convicciones, sabían quién era su Dios, lo conocían, y por lo mismo no estaban dispuestos a deshonrarlo ni a desobedecerle. Esa es una convicción real. ¿Aprenderían el idioma del rey? Sí. ¿Aprenderían las ciencias de los caldeos o de los babilonios? Sí. E incluso aceptarían el cambio de nombre que hicieron con ellos. Sí. Pero nunca ellos aceptarían el estilo de vida que iba contra lo que Dios les estaba pidiendo. Y ahí entonces no se dieron a esa tentación. Ahora podemos ver nosotros también, y es importante recordar, creo yo, en este momento, que nuestro mayor ejemplo de eso, sin lugar a duda, es nuestro Salvador, es Cristo. Y les invito a que leamos Hebreos capítulo 4, versículo 15, que dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que nos pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado con todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Nuestro Señor, nuestro Salvador también fue tentado. Jonita también nos compartió eso la semana pasada. Pero este sumo sacerdote, nuestro Cristo, se compadece también de nuestras debilidades, conoce nuestras debilidades, porque Él también fue tentado, como lo fue Daniel. Pero obviamente nuestro Señor también tenía sus convicciones claras en su Padre, en Dios, y siguió adelante y venció toda esa tentación. Entonces, Daniel pidió al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Daniel, chiquillo, la tenía súper clara a pesar de su corta edad. Es que yo pienso en mi mente, bueno, en la mente se piensa, obviamente yo pienso que Daniel pudo haber dado cualquier excusa para no recibir esos alimentos. Excusas como, por ejemplo, las que ponemos nosotros. No sé, pues, pudo haber dicho, tengo una dieta especial que tengo desde niño y si como esto me va a hacer mal. O mi cuerpo no se adapta mucho a esta comida porque yo estoy acostumbrado a comer otras cosas. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que no quiero comer de esto porque no me gusta esta comida, ¿ya? Incluso pudo haberla recibido y pudo haberla eliminado, pudo haberla escondido, pudo haber hecho 1000 cosas, Daniel. Pero él no hizo eso, porque él fue súper claro en su argumento. Pidió que no se le obligase a contaminarse. Recuerden lo que era contaminarse, vuelvan para atrás y vean qué es lo que era contaminarse. Era, ¿no es cierto?, profanar, era mancharse, era como dejar tu fe. Entonces, él lo tenía muy claro. Pudo haber dado cualquier excusa, pero él dijo, pidió que no se le obligase a contaminarse. Yo incluso me imagino cómo Daniel le estaba dando las razones y le explicaba por qué no a este sirviente del rey al cual le pidieron que no les obligase a contaminarse. Porque eso estaba prohibido por su Dios y porque él obedecía a su Dios. Una valentía que tenía Daniel no por él, sino porque sabía y tenía su convicción puesta en este Dios a quien él amaba, en quien él tenía un temor reverente, en quien sabía lo que le glorificaba y lo que no le glorificaba. Su convicción estaba anclada en Dios y eso lo hizo ser valiente, porque sabía, insisto, quién era su Dios. ¿Y qué pasa con nosotros? Me lleva a pensar nuevamente en nosotros. ¿Qué tan preparados estamos nosotros para resistir situaciones donde nuestras convicciones cristianas sean probadas? ¿Qué tan preparado estás tú? ¿Qué tan preparado estoy yo para eso? ¿Cómo reaccionamos nosotros frente a una sociedad que está totalmente contraria a
a lo que el Señor nos indica en su palabra? ¿Cómo estamos reaccionando? ¿Cómo hemos respondido nosotros cuando nos hemos visto en situaciones donde debemos decir que no? Porque eso va en contra de lo que el Señor nos pide. ¿Hemos dicho que no? ¿Lo hacemos o guardamos silencio? Preferimos guardar silencio porque una cosa es que no, yo sé que no tengo que hacerlo, pero prefiero guardar silencio porque si no me voy a meter en problemas. O nos justificamos de mil maneras para no hacer sin presentar defensa frente a lo que creemos, frente al Evangelio. Digo mejor, no, o me hago la que no escuché. No sé si les ha pasado alguna vez. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando en un grupo de amigos o compañeros de trabajo se habla del aborto? ¿Guardo mi opinión? ¿O mejor la guardo porque me voy a meter en problemas? ¿Mejor no digo nada? ¿O porque si hablo en contra del aborto en mi trabajo me van a mirar no bien y yo necesito que me vean bien porque para mí esto es importante? ¿Qué pasa con nosotros cuando estamos en esas circunstancias? Somos de los que tiene convicciones de palabra claras, pero de nuestro accionar al reflejar esas convicciones no lo hacemos. ¿Qué pasa con nosotros en esas circunstancias? Por supuesto que nada, chiquillos, se puede comparar y los invito nuevamente con el sacrificio que Cristo hizo por ti y por mí. A pesar de todo ese castigo que era para nosotros y que Él recibió, ¿no es cierto? Él llevó nuestro pecado, Él llevó nuestro castigo, el castigo que nosotros merecíamos, que tú y yo merecíamos. Y Él tenía sus convicciones, nuestro Señor, sus convicciones muy claras. Y aún pudiendo librarse del sufrimiento, del dolor, de la humillación, de la blasfemia, nuestro Señor siguió adelante con sus convicciones firmes y la confianza puesta en su Padre. Llevó nuestro dolor, llevó lo que nosotros merecíamos, sufrió todo lo que sufrió, pero Él tenía claras sus convicciones y Él actuó bajo esas convicciones también. También quiero llevarles a recordar lo que Pablo en algún minuto le dijo a Timoteo ahí en 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pablo le está exhortando a Timoteo a hacer todo cuanto sea necesario para la defensa del Evangelio, porque Dios le había dado y nos ha dado a ti y a mí un espíritu que no es de cobardía, sino de poder y de dominio propio. ¿Ya? Timoteo era un discípulo de Pablo y muchas veces estaba en conflicto con las iglesias, ¿no es cierto?, donde estaba, y necesitaba ser animado, y de esa forma Pablo lo animaba. Necesitamos, chiquillos, convicciones profundas y actuar en consecuencia. Por lo tanto, no basta con decir tengo claras mis convicciones. Necesitamos actuar bajo esas convicciones, como lo hizo Daniel. Me encanta lo que dice Daniel en el capítulo 11. Daniel capítulo 11, versículo 32, la segunda parte, la parte B, dice: mas el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará. Mas el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará. Daniel conocía a su Dios y se mostró fuerte frente a sus convicciones y actuó. Y la invitación que el Señor nos hace hoy día a nosotros es eso. El pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará. ¿Conocemos realmente a Dios? ¿Conocemos sus atributos? ¿Tenemos una relación de intimidad con Él? Esa es la invitación que el Señor nos hace hoy día. Quiere que nuestras convicciones estén ancladas en Él y no en nosotros mismos y no en las circunstancias, para que podamos tomar las mejores decisiones que le glorifiquen a Él y no a nosotros. Mas el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará. Esto nos lleva a pensar que los que no estamos actuando, enfrentando situaciones que debiéramos de enfrentar, circunstancias que debiéramos de enfrentar de una manera adecuada, es a lo mejor porque no estamos conociendo a Dios íntimamente. Si no estamos actuando como lo indica su palabra, es porque no estamos conociendo a Dios íntimamente. Porque un hijo de Dios que mantiene una relación con intimidad con Él, no va a guardar silencio. No va a guardar silencio. Va a actuar, va a defender y va a glorificar a Dios en las circunstancias que se encuentre. Va
a sufrir, va a ser puesto en la cárcel, puede ser hasta martirizado. Eso me recuerda a Pablo. ¿Se acuerdan que lo estuvimos viendo también en Filipenses en la serie anterior? La manera, chiquillos, la manera en que vamos a desarrollar nuestras convicciones en Dios es meditando, estudiando su palabra y poniéndola en práctica. Porque a lo mejor tú te estás preguntando, bueno, ¿y cómo manejo mis convicciones? ¿Cómo desarrollo mis convicciones que estén ancladas en Dios? Bueno, la manera de hacerlo es meditando en su palabra, es conociendo su palabra y es poniendo en práctica la palabra de Dios. Teniendo tiempos de estudio de la palabra, teniendo oración, tiempos de oración con el Señor, conociéndole, teniendo intimidad con Él, pidiendo ayuda al cuerpo también. De todas esas maneras nosotros podemos conocer a Dios y eso nos va a permitir ir anclando nuestras convicciones en Él y no en nosotros ni en las circunstancias. El Señor, chiquillo, nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos para vivir una vida que lo glorifique a Él. Una vida que esté con convicciones ancladas en Él y una vida que actúa basada en esas condiciones. ¿Qué nos dio? Yo sé que ustedes lo saben, pero se los tengo que recordar y me lo tengo que recordar diariamente. El Señor nos dio su gracia inmerecida a cada uno de nosotros. Nos dio su perdón y nos sigue perdonando día a día. Nos da su palabra. Tenemos su palabra. Nos ha regalado su presencia con nosotros. Él está con nosotros en todo momento, aún en esos momentos más difíciles donde nosotros decimos, ¿cómo digo que no a esto? Su presencia, nos ha regalado su presencia con nosotros. En Cristo estamos muertos a este mundo, no lo olvidemos. Ya no somos esclavos del pecado y tenemos una nueva naturaleza y debemos vivir bajo esas convicciones. Esa es la invitación que el Señor nos hace. El Señor nos ha dado todo como para que podamos vivir una vida que le agrade, una vida que le glorifique y una vida donde no tengamos que buscar excusas y podamos realmente glorificarle día a día. Cuando estamos firmes en Cristo, cuando estamos anclados en Él, vamos a estar preparados para recibir un sobrenombre, para ser llamados intolerantes, incluso preparados para perder amistades, porque vamos a estar anclados en la verdad que es Cristo, quien nos compró con su preciosa sangre. Y todas esas cosas y esos sufrimientos que pueden venir, los vamos a poder soportar, porque hay alguien que va a estar con nosotros, que es el Señor. Recordemos lo que el Señor nos enseñó cuando estudiamos Filipenses. Filipenses 1, versículos 27 y 28. Este era Pablo que estaba en la cárcel, ¿se acuerdan? En esas terribles circunstancias y le escribía a sus hermanos, a los filipenses, y les decía, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Y chiquillos, no nos olvidemos, mas el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará. Entonces quiero terminar haciendo las siguientes preguntas que nos pueden ayudar y llevar a la reflexión. ¿Dónde están ancladas mis convicciones? ¿Dónde están ancladas tus convicciones? ¿Dónde están ancladas nuestras convicciones? He guardado silencio cuando me he encontrado en alguna situación donde lo que se discute va en contra de mis convicciones que debieran estar ancladas en Dios. ¿Tengo claridad de mis convicciones? Que el Señor nos ayude a que realmente podamos ser capaces de poder responder estas preguntas con la ayuda del Señor y que nuestras convicciones estén ancladas absolutamente en nuestro Señor, porque es la forma que vamos a tener mejor para poder vivir esta vida, donde lo que tenemos que buscar siempre es poder glorificarle a Él y no a nosotros, que fue lo que hizo Daniel, que guardó su corazón, propuso no contaminarse con la comida del rey, y es la invitación que el Señor nos hace hoy a nosotros, que estemos anclados en Él y que cuando nos llegue algún minuto, alguna circunstancia difícil que podamos estar viviendo y tengamos que tomar una decisión, decidamos por el Señor y no por nosotros. Les invito a que oremos.
Señor, queremos darte muchas gracias por este tiempo que nos permites compartir tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de esta serie podemos estar aprendiendo mucho más de ti. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva, es eficaz, Señor, y nos alimenta cada día. Gracias, Señor, porque hoy día hemos podido ver nuevamente tu amor, cuánto nos amas, cuánto, Señor, quieres que vivamos realmente aferrados a ti, que nuestras convicciones estén, Señor, ancladas en ti, para que podamos vivir una vida que realmente te glorifique a ti, Señor. Te agradecemos por eso y te pedimos perdón, Señor, si hasta ahora hemos vivido, Señor, anclados en nosotros mismos, anclados, Señor, en las circunstancias y no, Señor, mirándote a ti. Te pedimos que nos perdones por eso y que nos ayudes, que nos alientes, que nos saques de nuestra zona de comodidad y que podamos realmente mirarte a ti y saber, Señor, y tener convicciones claras de que somos tus hijos, Señor, y de que lo que necesitamos hacer y por lo cual hemos sido creados es para poder glorificarte en todo lo que hagamos. Te alabamos y te bendecimos y gracias, Señor, nuevamente por lo que hoy nos has recordado, por lo que hoy nos has enseñado y porque tenemos una nueva oportunidad, Señor, de poder mirarte a ti, de poder anclarnos en ti y de poder vivir una vida, Señor, que te glorifique en todo momento. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Venid, glorificad a Dios, el Padre del Señor. En Cristo Él nos derramó su eterna bendición. Sin manchas, puros en su luz, nos destinó a ser sus hijos adoptados por la sangre de Jesús. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Venid, glorificad a Dios, que en Cristo gracia da. Lavadas nuestras culpas son, tenemos redención. En Él Dios ya nos reveló su eterna voluntad, que sea Cristo el Señor, su plan se cumplirá. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Venid,